¿Empezamos? Bueno, muy bien. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta mesa de literatura argentina. Somos 5 los expositores previstos para esta tarde. Quien les habla, Silvina del Bueno, voy a coordinar esta mesa. Les damos la bienvenida a Carolina Zunino, que la estoy viendo por pantalla, a Marcelo Moschietti, que están en tercer y cuarto orden. Paula García Yerep está en primer lugar y le sigue Juan José Guerra. No sé si están en pantalla, si no, directamente damos inicio a nuestros 15 minutos previstos para la lectura de las ponencias a Carolina Zunino, luego Marcelo Moschietti y finalmente cierro la mesa. ¿Les parece bien? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo envié el video, interpreté que iban a pasar esa lectura. Ay, perdón, pero no se escucha nada. Vuelvo. Me dicen los chicos, ¿me escuchás ahí? Me dicen los Sí, chicos de sí. informática que ahora van a pasar el video. Ya empiezan con tu video, Perfecto. ¿sí? Estamos Bárbaro, muchas atentos. Muy bien. gracias. No, por favor. Hola, voy a leer un trabajo que se llama Un sistema de instantes, escenas de lectura en trance de Alan Pauls. Descubre muy temprano que nada le importa más que leer. Así comienza Trance, el libro que Alan Pauls publicó en 2018 en la colección Lectores de Editorial Ampersand. ¿Cómo piensa la relación entre vida y lectura un lector y escritor que ha dedicado su formación académica y sus intervenciones en el periodismo cultural a pensar la lectura literaria? ¿Cómo piensa esa relación cuando se trata de rememorar su propia vida? ¿Qué escenas selecciona y qué reflexiones le suscitan? El propósito de este trabajo es analizar algunas de las escenas de lectura que recuerda y construye Pauls en trance para indagar la particular relación entre lectura y vida que se representa en ellas. Partimos de la perspectiva teórica que desarrolla Di Stefano, que propone identificar la matriz ideológica sobre el leer que orienta las conductas lectoras de los sujetos en determinadas comunidades discursivas. Desde esta perspectiva, leer como práctica social supone participar de una comunidad lectora que define modos de relacionarse con la cultura escrita, estableciendo preferencias y exclusiones, determinando circunstancias, tiempos y lugares para la lectura y atribuyéndole ciertos valores y funciones. Siguiendo a Bourdieu, Di Stefano señala que las prácticas sociales se realizan a través de actividades en las que es visible el sistema de representaciones sociales que un grupo determinado posee sobre lo que está realizando, sobre sí mismo y sobre su relación con los otros. En este caso, nuestro objetivo es caracterizar la ideología lectora de un lector con un alto grado de conciencia sobre su propia práctica y sobre la comunidad lectora en la que ésta se inscribe, que reconstruye su vida a partir de una selección de escenas de lectura para observar el sistema de representaciones sobre el leer que manifiesta. Di Stefano señala que es posible observar las ideologías lectoras en distintos dispositivos, tanto en discursos en los que la lectura es un tema explícito, objeto de comentarios, como en escenas de lectura que visibilizan prácticas de lectura y escritura, pero no suelen ser objeto de reflexión ni de discurso explícito. Trance particularmente combina ambos dispositivos. Como autobiografía selecciona, construye y describe escenas de lectura. Como ensayo, reflexiona sobre y a partir de ellas. Para definir el concepto de escena de lectura, Di Stefano parte de la conceptualización de Chartier, de las prácticas de lectura como formas de actuación que se despliegan para leer, determinadas por esquemas matrices de percepción, valoración y clasificación de los elementos que forman parte de la lectura, y constituidas tanto por aspectos materiales como por un componente del orden de las representaciones sociales, determinadas y a la vez determinantes de la actividad misma. Así, Di Stefano define a la escena de lectura como una representación discursiva plurisemiótica, en la que intervienen tanto aspectos materiales que hacen a la práctica de lectura como una dimensión enunciativa del discurso que la representa, que atribuye cualidades y sentidos
a los componentes de la escena. Desde esta perspectiva, entonces, analizaremos la ideología lectora presente en el discurso sobre la lectura, enunciado por el ensayista autobiógrafo de Trance, y el modo en que orienta sus prácticas. Descubre muy temprano que nada le importa más que leer. Esta es la frase que inaugura Trance, en un texto que está por fuera de la estructura general del libro, que tiene la forma de un glosario. Ya en el texto inicial, que a modo de prólogo declara los propósitos del libro, se configura una voz que se sostiene a lo largo de todo el glosario y que resulta anómala para un relato de la propia vida. En tercera persona y desde el presente, esa voz retorna hacia el pasado para capturar escenas de lectura y para trazar la cartografía de un itinerario, el de un lector y sus motivaciones. Todo el glosario es un intento de recordar y entender cómo descubre muy temprano que nada le importa más que leer, y desplegar escenas en las que ese hallazgo y ese atributo personal se actualiza a lo largo de una vida. Y llama la atención el verbo elegido, importar, para referirse a la lectura. Un verbo que en su acepción intransitiva significa que algo interesa, afecta profundamente, tiene mucha entidad en una vida y sensibles consecuencias. Una actividad que concierne íntimamente a quien la realiza. Un verbo que se enuncia, por eso, en un presente atemporal, que no indica un tiempo en el tiempo, sino un aspecto estable de una subjetividad. En el mismo texto, la voz que enuncia se identifica con el autor, el escritor Pauls. Declarar la deuda infinita que escribir, esa compulsión estratégica, tiene con leer, ese vicio gratuito, benéfico, generoso, es el propósito de este glosario, dice Pauls. En la línea bartesiana que piensa la escritura como continuación gozosa de la lectura, en Pauls la escritura se convierte también en truco de supervivencia. Si desde la infancia su deseo es leer, lee todo lo que puede, lo que encuentra, lee hasta lo que no entiende. Y ante los otros, ese deseo pasa de ser un ejemplo a una anomalía, síntoma de una asocialidad peligrosa. Escribir pasa a ser la justificación ante los demás de su condición de lector, el trabajo que vuelve socialmente aceptable el vicio, el goce. Porque en la perspectiva de los otros, escribir se percibe como un hacer, justificado en su productividad, mientras que leer, estar ahí tirado con sus libritos, es concebido como pura pasividad, como forma de inacción que se opone a vivir. Cito: le exigen que haga algo. Él, en el único rato de inspiración que tendrá en su vida, decide ser escritor. Los escritores leen, piensa, les da lo que quieren, un hacer, para quedarse él en secreto, invulnerable con lo que él quiere, un gozar. Las entradas de Trance están ordenadas alfabéticamente, pero la selección no responde a criterios aplicables a cualquier asunto, porque su lógica solo funciona en relación a una única vida, la de un único lector. Ajedrez, anteojos, Bartes Borges, leerle, monstruos, subrayar, son algunas de las entradas. Así, con esa lógica de lo singular, el recorrido del glosario va modelando no solo una trayectoria, sino también una subjetividad, que explora los lazos entre la vida y la lectura, para recoger las experiencias singulares de una práctica social. El enunciador, que se identifica con el autor, evoca y narra en tercera persona la vida de ese otro que es el mismo. El distanciamiento de sí que introduce el uso de la tercera persona y la particular combinación entre narración e ensayo produce como efecto la sensación de que más que contar esa vida, la estuviera leyendo. Y en ese sentido, la forma glosario que estructura el libro da cuenta a la vez tanto del modo anómalo que elige Pauls para articular una autobiografía, como de un modo de leer. Las entradas segmentan la vida, recortan escenas, desprenden instantes. En ocasión de la publicación de Trance, dice Pauls en una entrevista, me resultaba muy difícil reconstruir una especie de trayectoria lineal, contar mi vida como lector. En cambio, lo que se me aparecían eran pedazos de cosas muy dispersas. En la evocación de la vida, cada entrada es un desprendimiento de un fragmento de vida portador de sentido para quien lee y narra esa vida. Un fragmento que entra en una secuencia pero no impone un orden, no establece jerarquías, no determina causas ni consecuencias.
Trance configura así lo que Barthes, siguiendo a Bachelard, llama sistemas de instantes. Cada entrada recorta un fragmento de vida, deportado de cualquier contexto. No hay un relato que integre esos instantes, excepto el que pueda construir cada lector de trance. Porque lo que está en primer plano no es dar cuenta de una vida, sino diseminar escenas que, aunque contengan detalles que podrían parecer insignificantes para narrar una vida, o tal vez por eso, cifran los avatares de la formación de un lector. Por eso, el efecto que produce esta particular escena de enunciación no es el de un sujeto que narra desde la voluntad de organizar una historia, que dispone los materiales de su biografía para tramar un relato, sino el de un sujeto que evoca su propia vida como si leyera un texto y se dejara captar por los instantes que lo atraen. Precisamente como Barthes concibe la lectura de un libro. Cito: la obra emociona, vive, germina, gracias a una especie de desmoronamiento que no deja en pie más que ciertos momentos, que son, hablando con propiedad, las cimas, la lectura viva, interesada, que en cierto modo no sigue sino la línea de una cresta. Los momentos de verdad son como los puntos de plusvalía de la anécdota. En trance, Pauls trata a su vida como si fuera una novela y pone en escena el modo de leer que describe Barthes. De su biografía queda lo que persiste del desmoronamiento que opera la lectura, y los momentos de verdad no tienen otra lógica que el interés y el deseo del lector, que es quien narra. No tienen una unidad ni de sustancia, conviven las escenas efectivamente ocurridas en su vida con otras leídas en libros de otros, ni de forma, coexisten digresión y narración, reflexión intelectual y abordaje afectivo. Solo las agrupa una unidad intencional, una ética del deseo, que fundamenta y regula con la misma lógica tanto a la práctica de lectura, nada me importa más que leer, puede leerse también como leo porque me importa, porque es una práctica que me concierne, como el modo de llevarla a cabo, leo lo que me importa, lo que me afecta, lo que me concierne. Tramando una serie que en trance aparece desarmada, algunas entradas reconstruyen escenas originarias del lector, esos momentos que en el recuerdo aparecen como fundantes de una práctica. Y es interesante que al menos en 2 oportunidades, Pauls ubica esas escenas originarias en una edad en la que es todavía analfabeto. Lo hace, por ejemplo, en la entrada Leído bis. No recuerda sesiones de lectura nocturnas. No ve a su madre o a su padre leyéndole para dormirlo. No le leerán, de día a lo sumo, y cualquier lector sabe hasta qué punto la lectura diurna difiere de la nocturna. Le lee su abuela paterna, alemana de Berlín, judía, aterrizada en Buenos Aires en el 39, una fracción de segundo antes de que sea tarde, y le lee siempre literatura para niños alemana, siempre en alemán. Pauls se recuerda a niño en una experiencia que es doblemente inescrutable. Por un lado no sabe leer, no puede interpretar los signos que ve en el libro. Por el otro no sabe alemán, no puede interpretar los signos que le llegan desde la voz de la abuela. Cito: una lengua extraña y brusca que su abuela trata en vano de endulzar y que él, que solo la oye hablada por ellos, su abuelo y su padre, toma por una especie de dialecto en clave, diseñado y fabricado por ellos para entenderse en presencia de extraños. En este caso, el leído es justamente el opuesto al ilustrado, al letrado, al que sabe. El leído analfabeto, niño o adulto, arriesgamos, es el objeto, el destinatario de una acción ajena que es percibida como una forma del amor. Leer no es necesariamente amar. Ser leído, en cambio, es ser querido, como lo saben los padres, a menudo más que los hijos. Leer no es necesariamente, ni en todos los casos, sinónimo de comprender. No siempre se lee o se es leído para conocer, para saber. Muchas veces, en la perspectiva de Pauls, la lectura es una experiencia afectiva, sensorial, antes que intelectual. O tal vez más precisamente, una experiencia de lo que puede, en términos afectivos y sensoriales, producir el intelecto. Y muchas veces es precisamente porque no se comprende lo que se lee, que la lectura se convierte en deseo. Así, en la entrada Mito inaugural, Pauls refiere otra escena originaria del lector.
Tiene 3 o 4 años y ha salido de paseo por el barrio con su abuela. De golpe, atajo típico de sueño o de narrador ansioso, se ve sentado en el cordón de la vereda con un libro en las manos, leyendo. Es un libro adulto, es decir, de texto puro, en el que fija los ojos con una concentración extrema, como hipnotizado. Hasta que su abuela, volviendo de algún mandado, se acuclilla junto a él y se lo da vuelta entre las manos, poniéndolo en la posición correcta. Tiene todavía una edad en la que no sabe leer, pero ya lee. Porque también leer es hacer como se lee, actuar físicamente la práctica, disponer el cuerpo, adoptar la postura, manejar el objeto libro, hacer el recorrido de los ojos sobre los signos. Para ciertos lectores, probablemente aquellos en quienes la lectura se vuelve pasión, compulsión y vicio, leer es, antes de transformarse en una práctica social, un anhelo. Ver leer desata el deseo de ser como ese otro que lee, que se abstrae hipnotizado del mundo. Como lo explica en otra entrada titulada Precoz, antes de querer leer, entre los 3 y los 4 años, con su abuela alemana como su único modelo, probablemente quiso ser un lector, aislarse como ha observado que se aíslan los lectores, concentrarse y olvidarse del cuerpo, y ser indiferente y remoto, y deseable como ellos. Es allí, en la lectura del goce del otro y en la identificación con él, que la práctica de la lectura se vuelve deseo propio, una práctica que concierne, que importa. Hasta tal punto esa identificación con el goce ajeno configura el propio como marca de identidad singular, que supone una suerte de rito de iniciación, el pasaje al ingreso a una suerte de cofradía, la de los lectores. Así explica Pauls el hecho de que esa imagen, la del libro invertido, la del lector impostor, esa fábula que certificaba su singularidad, la de ser un lector antes de saber leer, ese rasgo de su persona que consideraba el colmo de lo íntimo y de lo propio, sea también el mito inaugural de otro escritor, uno de sus maestros, Ricardo Piglia. Luego de una confusión inicial, ¿a quién pertenece esa escena? ¿Dónde está el original? Lo que persiste como marca de lo común es lo que a la vez define a lo más íntimo de cada uno, la lectura como deseo. Un deseo que desagrega del todo social, pero no por eso es estrictamente individual. El lector pertenece a la cofradía de los que se separan de esa totalidad a través de la práctica de la lectura. Leer cuando aún no se lee, leer sin comprender o sin comprender del todo, leer mal. En ese desajuste se produce el origen del deseo de la lectura como deseo. En otra entrada, Precoz dice, se empieza a leer antes de ser capaz de hacerlo siempre, estableciendo la precocidad como rasgo característico de la práctica de la lectura. Pero no entendida como virtud, como prodigio, sino como aventura. Se trata de un desajuste constitutivo entre el lector y lo leído. La precocidad es una relación fallida, desequilibrada, fuera de escala, entre un sujeto y un objeto, a cuya altura no está del todo. Lo discontinuo, lo no homogéneo, la no coincidencia, en síntesis, la distancia, el desacuerdo, la desproporción entre lector y texto, es lo que define la práctica de la lectura concebida desde una ética del deseo. Si antes de saber leer, cuando aún era analfabeto, esa distancia entre el lector y su objeto de deseo, el libro, pero antes, el goce del lector, se resolvía actuando, fingiendo, luego, cuando se trata de libros que no son para la edad, que el lector no está en condiciones aún de comprender, la desproporción entre el texto y el lector se resuelve a fuerza de voluntad, de avidez, de advenedizo, de atracción irresistible y sobre todo de conciencia de la falta. El lector sabe perfectamente que no sabe, sabe todo lo que le hace falta aún para saber y persiste entre la tenacidad y la fascinación. La lectura desafiante, la que lanza a la aventura al lector desarmado y mueve el deseo, se opone así a la lectura apropiada, celosa de las proporciones. Y es ese desajuste el que captura al lector y lo afecta. La desproporción entre el lector y lo leído es una fuerza que actúa en una doble dirección. A la vez que impulsa la lectura, que mueve el deseo,
de comprender, de estar a la altura de los signos, emana hacia el lector, lo impregna como una radiación, un influjo, un shock, una transfusión. En trance abundan las imágenes que figuran la relación entre libro y lector, como la relación entre dos cuerpos que se intersectan, se sacuden, se movilizan y se modifican, e incluso se inoculan virus, drogas o sangre. Es recurrente la idea de una relación de intercambio de fluidos, de energías. Con modulaciones diversas, en todas las entradas de trance se despliega un saber, el de un lector que no solo ha vivido intensamente la lectura, sino que ha reflexionado profundamente sobre esa práctica social y sobre su propia experiencia singular en relación a esa práctica. Y sin embargo, como en toda escritura autobiográfica, en este ensayo parece emerger un saber que no se sabe y que se deja leer en los intersticios de lo dicho. Pauls efectivamente construye muy eficazmente su autofiguración intelectual. Cada escena está bellamente narrada y muy bien seleccionada para que el ensayista despliegue sobre y desde ella su saber sobre la lectura. Pero hay de todos modos un hilo subterráneo que recorre todo el libro, un afecto no del todo explicitado, la oscilación de una subjetividad entre la ilusión y el desencanto. Pauls, el lector leído, el ensayista que dispone de todos los conceptos que la teoría literaria ha elaborado para pensar la lectura, que conoce el bovarismo, el quijotismo, que ha leído a Proust y a Barthes, que sabe que libro y mundo no se continúan, que sabe que hay mundo y hay libro, y que, porque lo sabe demasiado bien, no puede olvidarlo, o solo puede olvidarlo por un período, el de la duración del shock, de la transfusión, del trance de la lectura, pero con la certeza de que sin duda llegará la interrupción. Sin embargo, insiste, no se confunde. Como un ejercicio de tantrismo descabellado, leer es extender, prolongar, dilatar al máximo una duración condenada de antemano. Sabe que su esfuerzo está destinado al fracaso y sin embargo, insiste. Y allí hay una novedad en relación a sus maestros. Si para Proust y para Barthes, e incluso para Piglia, levantar los ojos es sinónimo de lectura, en la medida en que leer supone iniciar una aventura, una deriva a partir del texto, en Pauls eso se acepta, pero se acompaña de un gesto de resistencia, de insistencia. Pauls lee como si fuera posible no salirse del mundo del texto, no ser interrumpido ni siquiera por sí mismo. En una reformulación interesante, no se trata de la alienación quijotesca ni de un bovarismo empedernido. Lo que Pauls desea es permanecer en la lectura, en el trance, pero sin perder la conciencia de que lo está. Esa distancia que permite ser a la vez partícipe y lector del sortilegio de la experiencia lectora constituye para él la forma máxima del goce del lector. Muchas gracias. Entonces, Carolina, si les parece, las preguntas van a quedar hacia el final y entonces vamos a empezar a ver el video que ha enviado Marcelo Moschietti. Bueno, hola, soy Marcelo Moschietti, docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Voy a leer mi ponencia Purificar el lenguaje de la tribu, escenas de lectura y escritura en insomnio de Marcelo Cohen. En la narrativa de Marcelo Cohen se pueden establecer tres etapas diferenciadas. La primera, que incluye sus tres primeros libros de cuentos, se caracteriza por su intento de desarrollar una literatura comprometida, a partir de, según Miriam Chiani, un realismo social matizado con realismo mágico, que se localiza en espacios reconocibles de la ciudad de Buenos Aires. La segunda plasma su propuesta de un realismo inseguro, abarcador o total, como el autor ensaya, que se ubica en diferentes zonas que van incrementando su carácter imaginario. Desde el suburbio de Buenos Aires, Villa Canedo, y la ciudad patagónica de Bardas de Kramer, hasta la casa fortaleza de Kellany y la isla Loreley, a la manera de Faulkner o García Márquez. Y la tercera, iniciada en los cuentos Los Acuáticos y continúa hasta el presente, en la cual su proyecto parece afianzarse en una prosa cuidada y afincarse en una nueva zona, el delta panorámico. En la mayoría de los relatos que componen la obra de Cohen, es posible encontrar escenas de lectura y escritura, sea porque algún personaje o porque el narrador lee o escribe diversos tipos de textos: cartas, informes, grafitis, palabrística, diarios, poemas, ensayos, novelas, la Biblia.
De este posible corpus elegimos para esta presentación la novela Insomnio, ya que narra sobre dos personajes que son escritores profesionales, que trabajan de escribas en una ciudad donde la gente iba perdiendo la costumbre de escribir. Nos proponemos indagar los sentidos que se derivan de las representaciones discursivas de las prácticas de la lectura y la escritura en esta novela posapocalíptica, en tanto proyecciones de un futuro posible como una crítica al presente. El término escena presenta una variedad de significados, entre ellos el de escena teatral, que incluye tanto el espacio como la unidad de representación. En este sentido, Mariana Di Stefano señala que el concepto de escena de lectura o escritura con esta connotación sería operativo para el análisis, en tanto se enfatizan varios aspectos. Cito: la espacialidad como elemento contenedor del resto de los componentes, el rasgo sistemático de todos ellos que indica que la materialidad de la práctica no se plasma en rasgos erráticos, sino en tanto reaviva la connotación de esta como espacio de representación, la unidad de la misma que admite ser analizada con relativa autonomía. Sin embargo, la autora precisa que en los estudios que provienen del campo literario, sin inferir estas connotaciones, el concepto refiere a la representación discursiva de esas prácticas en la literatura, el cual permite identificar los sentidos de un modo de representación desde una enunciación particular. Esta concepción podría relacionarse con otras acepciones del término escena, según el diccionario de la RAE, en tanto suceso, cito, de la vida real considerado como espectáculo digno de atención, e incluso comportamiento que se presenta de manera escandalosa, aparatosa e intempestiva, a menudo fingida, con que alguien pretende impresionar. Estas connotaciones permitirían enfatizar el carácter ficcional, una posible característica de la literatura, que se puede recuperar, no solo en el caso del teatro, sino también en el caso del suceso y el comportamiento singulares, ya que son entendidos como espectáculo y actuación, y así atender a la advertencia de Roger Chartier, quien dice: no tratar las ficciones como simples documentos, reflejos realistas de una realidad histórica, sino plantear su especificidad como texto situado en relación con otros textos cuyas reglas de organización y de elaboración formal tienden a producir algo diferente de una descripción. De este modo, de acuerdo con Cecilia Tejón, el análisis de escenas de escritura literaria, en las cuales el narrador o un personaje es un escritor profesional, cito, puede dar cuenta de los debates actuales y pendientes en relación con distintas concepciones de las prácticas literarias de la industria cultural y editorial. No obstante, tendremos en cuenta que si bien en los diversos estudios el concepto suele aparecer uniendo o separando indistintamente lectura y escritura, como señala Nicolás Rosa, el imaginario de la lectura es más rico, pero más velado que el imaginario de la escritura, dado que, entre las razones que presenta el crítico, la interpretación, dependiendo del arbitrio y de la arbitrariedad de los signos, permite a la lectura una oscilación y una libertad precisamente interpretativa, siempre libremente flotante, en tanto que la escritura es un trabajo forzado sobre la materia, una forma de la penetración que exige tanto decisión como incisión. Leer y escribir de este modo no serían prácticas indistinguibles, si bien forman parte de las tecnologías de la palabra, cada una presentaría su especificidad, aunque en el caso de las escenas con escritores profesionales, la delimitación no sea del todo posible. La historia de la novela transcurre geográficamente en la Patagonia Argentina, en una ciudad llamada Bardas de Kramer, y temporalmente en un hipotético futuro en el que, gracias al hallazgo del capitán Bienvenido Kramer de un yacimiento de petróleo y el interés del Estado Mayor, se funda la ciudad como enclave de extracción. Así, la expansión de Kramer remite críticamente a la colonización petrolera de la Patagonia de diferentes empresas, las privadas y luego la estatal, a comienzos del siglo XX. Cito la novela. La ciudad creció bizarramente con espasmos de excavadoras, mientras alrededor, diseminadas por la planicie moteada de arbustos, bandadas de jornaleros aprendían a levantar torres de extracción, clavar columnas, animar trépanos, controlar separadores, alimentar hornos de destilación y chapurrear inglés para hablar de futuras técnicas de fraccionamiento con ingenieros canadienses. Esa mano de obra no solo venía de Chile o de La Pampa, un aeródromo más bien mezquino y un tren de trocha exagerada, empezaron a arrojar sobre los edificios en construcción enjambres de inmigrantes de Buenos Aires y de Lima, de toda la República Africana donde los blancos ya no pudieran prosperar, y de náufragos de los mares asiáticos. Y no solo ellos, también llegaron los estudiantes italianos e ingleses acusados de terrorismo, disidentes, pequeños ahorristas de Gibraltar y Cataluña, empleados públicos y viajantes de todas las capitales argentinas, gente cansada de pelearle de supervivencia a la inflación y las estafas. La novela reterritorializa la variante distópica del género ciencia ficción, al ubicar el escenario no en una metrópolis como Nueva York o Los Ángeles, sino en una región periférica de un país periférico, y también la retemporaliza al presentar el pasado histórico en una proyección posapocalíptica del presente postdictatorial y premenemista.
Un ejemplo de este doble rasgo espacio-temporal es que, tanto en su fundación como en su posterior población, Kramer se constituye como una ciudad multicultural a partir de la mezcla de diferentes grupos de inmigrantes, pero que intenta borrar esta diversidad tanto por el único motivo de la llegada de los habitantes como por la instalación final de un régimen autoritario. La política en la ciudad primeramente estaba asignada por una sucesión de alcaldes nombrados por Kramer y sus allegados que negociaron con el Estado argentino cierta autonomía de la ciudad a cambio del pago de un impuesto por la venta del petróleo, pero que luego de 2 décadas se acaba súbitamente. Esta es la catástrofe de carácter ecológico que permite relacionar al texto con el subgénero posapocalíptico y que precipita la crisis política, económica, social y cultural de la ciudad. Para el relato, la catástrofe no es natural, como en otros exponentes del género, sino humana. Es el ser humano quien la genera y será quien la padezca completamente. Así, por ejemplo, se degrada también el espacio público cuyos nombres designan la postura utópica de la urbanización. Por ejemplo, la Plaza de Desarrollo es un campo de maíz, la Estación Central, copia triunfal de la Gare de Lyon, es un aviario, el edificio del diario La Gaceta del Golfo es una flamante sauna. Una porción significativa de la población de Kramer huye entonces hacia Santiago, Buenos Aires, San Pablo y Río, lo que convence a un comité del Tratado del Atlántico Sur a deponer, asesinándolo, al último alcalde y firmar un pacto de asistencia militar que consiste en cercar la ciudad para evitar más salidas, salvo las 10 permitidas que se sortean diariamente. El parte de salida, uno de los pocos acontecimientos posibles en una ciudad en que el futuro, cito, solo tenía el contorno de un día o una chance y por debajo era nada, en la que se ha convertido en una mucosa. No obstante, es también un simulacro de futuro, ya que todos saben que está digitados, por lo que, si bien genera una expectativa, rápidamente se pasa a la bulia constante. En este escenario está sumido el comienzo del relato del protagonista Ezequiel Haddad, quien es capaz de escribir como quien trabaja, dice, por horror al vacío, todo lo que la ciudad mereciera papel. Peticiones a consulados, demandas a vecinos, discursos de despedida, convocatorias parroquiales, recetas, folletos, hasta cartas de amor de prostáticos vergonzosos. El adjetivo vergonzosos, que parece incluir la valoración tanto del narrador como del personaje, sintetiza la evaluación sobre los géneros y los estilos de esa escritura, cito, tan restringida como la vida pública de Bardas de Kramer, según Chiani. Junto con Carmelo Iderbrandi, su ex socio y luego enemigo, son los únicos escribas en todo Kramer, dado que la gente había ido perdiendo la costumbre. Cito la novela. Con una recatada ilusión, Iderbrandi pensó en pulir el estilo hasta la ostentación para hacerse con algún ahorro fuerte, mientras que Ezequiel respondía al nuevo culto con disciplina y fervor como si de veras alguien le hubiera legado una antorcha. La crítica irónica del narrador es potenciada explícitamente por el quizás único amigo del protagonista, Tadeo, un electricista húngaro que, como él, no espera nada, pero es sensible al cambio que cree avecinarse con los grafitis subversivos de Ovaldito, un joven de 21 años a quien apoda el empecinado. En su discurso, que mezcla la primera y tercera persona, lo increpa. No tenés convicción, te crees mal tu papel. ¿Qué pasa? ¿Sos útil? ¿Servís a la comunidad? ¿Purificás el lenguaje de la tribu? ¿Te ganás la vida con el esfuerzo honrado? ¿De veras te pensás que hay algo como podría ser la sinceridad, digamos? A Tadeo el empecinado le gusta, mi escriba. En cantidad, no pinta máximas, hace observaciones. Los grafitis de El Empecinado serían una contraescritura, en una ciudad convertida en una prisión, que no está sujeta a las leyes del mercado que acata Haddad o Iderbrandi, cuyo significado y origen busca interpretar Tadeo. Cito algunas frases. Prohibido tocar. El mejor desayuno es hundirse en el infierno hasta los ojos. Haga patria, decapite a su ángel de la guarda. No sea forro, hágase responsable de su cara. Esta escritura callejera está acompañada por letras de canciones que Ezequiel escucha asombrado en un concierto de rock realizado en los márgenes de la ciudad, de jóvenes que considera la casta del empecinado. Para la crítica María Inés Sistemagor, estas leyendas son las ruinas desde donde se construye el texto, huellas que arrastran un pasado, un lugar territorialmente e ideológicamente demarcado, y al mismo tiempo aparecen como una puesta en escena radical del desamparo y de la ruptura. Rupturas que se resisten a todo tipo de asignación, ya sea institucional o marginal. El uso del grafite en Insomnio toma el valor del significante vacío, en los términos de Ernesto Laclau, como acto político que se afirma en la apropiación, en el límite de su significación, pero que solo se hace visible como un acto subversivo y no como una representación. Consideramos que, precisamente por este carácter de ruina, de arrastre de un pasado, característica de la narrativa post-apocalíptica, es que habría que revisar si se trata de un significante vacío o de un significante que logra aglutinar, de manera no necesariamente ordenada, como un imán, una serie de significados,
del pasado político argentino, del presente represivo de Kramer, del futuro desactivado pero anhelado, por quien escribe el hoja de grafitis, aunque él mismo al final, cuando lo encuentran, lo desestime, y por quienes lo leen. Se trata de un acto político, pero para los habitantes, las autoridades y el protagonista y su amigo tendrían significancia, la posibilidad de un cambio, la instauración de un tiempo en movimiento. Asimismo, otro elemento de la novela que los diferentes textos críticos destacan para configurar su lectura desde el género posapocalíptico es la relación del nombre del protagonista con el profeta Ezequiel, de la tradición judía, cuyas revelaciones se encuentran en el libro de Ezequiel. Justamente la tarea que le encomienda Selva Iribarren, de quien luego se enamorará, consiste en leer la Biblia de su exnovio, los pasajes por él subrayados para descifrar la razón de su desaparición. Haddad descubre que Leopoldo ha marcado pasajes no sólo del lírico Cantar de los Cantares, sino también del escéptico Eclesiastés, lecturas que a su vez tendrán un efecto transformador en él, por lo que la intersexualidad explicitará y al mismo tiempo acentuará el carácter de nuevo comienzo que otros textos seleccionados en los corpus que analizan el género parecen no suscribir. La novela propone entonces personajes que leen y escriben en un espacio y en un tiempo que intentan negar una de las significaciones de la cultura letrada, la posibilidad de crear civilización, ya que se presenta como degradada en ruinas. La mayoría de los textos ensayísticos de Marcelo Cohen, y muchos de los que han tenido alguna repercusión en el campo literario, indagan sobre las posibilidades de la literatura, particularmente en un mundo, en un tiempo, en el que, cito, el deseo está capturado por la mercancía, según Espolo. Esta reflexión ensayística se puede observar bajo la forma de la figuración y la metáfora en los textos de ficción del autor, por lo que se puede establecer una zona de diálogo como modo de construir su poética. Un texto que consideramos pertinente para analizar las tensiones del campo literario que la novela representa es el artículo publicado posteriormente, Prosa de Estado y Estados de la Prosa. En noviembre de 2005, la revista Enya del grupo Clarín intentó replicar la polémica que se había suscitado en torno a la relación literatura y mercado a partir de la publicación de dos ensayos. Por un lado, Literatura de Izquierda de Damián Tabarovsky de 2004 y La Respuesta, un ejercicio de esgrima, por el otro, de Guillermo Martínez en 2005. En la nota de Raquel Garzón se puede leer no solo su imposibilidad para convocar la voz de ambos narradores, ya que estos se niegan a una entrevista, sino también la respuesta de otros narradores ante la cuestión planteada. En todos los casos, el mercado y la academia son los polos que dividen a la producción literaria. Significativamente, tiempo después, Marcelo Cohen publica en otra parte, Revista de Letras y Artes, publicación que dirige con su esposa la crítica Graciela Esperanza, el ensayo Prosa de Estado y Estado de las Prosas. En el texto, el escritor menciona la polémica y también propone una cartografía de la producción literaria argentina a la manera de Tabarovsky. Por un lado, ubica la prosa de Estado, a la cual define como compuesto que cuenta las versiones prevalecientes de la realidad de un país, incluidos los sueños, las fantasías y la memoria. Se trata de un supraestado que excede todo aparato estatal, cuyos, cito, ingredientes básicos son los anacolutos del teatro político, las agudezas publicitarias, el show informativo y sus sermones, la mitología emotiva de series y telenovelas, la pedagogía cultural, psicológica y espiritual de los suplementos de prensa, las jergas progresistas, juveniles y canallas parasitadas por los comunicadores, todo con incrustaciones de traducciones españolas y doblajes centroamericanos, para plasmar los valores de la mente pequeño burguesa, avance, posesión, distinción y a la vez pertenencia, tan seductores que absorben a los desposeídos y conquistan a los oligarcas que antaño los despreciaban. De esta manera, para Cohen, la prosa de Estado, cito, ya no recela de la literatura. Al contrario, se refuerza, ecumeniza y eleva patrocinando una literatura que expresa, y hasta expresa bien, cosas que los demás discursos de la prosa de Estado no saben articular. Es decir, que con su lógica de oposiciones complementarias, la prosa de Estado, para, cito, fortalecerse, mantiene a la literatura en invernadero, exquisita flor ortiga, pero dentro de su parlamento total. Por lo tanto, entendemos que Cohen considera la prosa de Estado del modo que Roland Barthes, autor a quien cita, apuntó a las intimidaciones del lenguaje como la logosfera, como un conglomerado de discursos hegemónico, en el cual incluye a, cito, una mera prosa funcional de mercado, una paraliteratura que dispone espacios para mensajes inquietantes o la moral de las causas que la sociedad del cumplimiento cree imprescindible tener en cuenta, escrita por una hueste literaria adjunta. Pero como Cohen encuentra que la destrucción de este lenguaje es, como mínimo, cito, una tarea triste y además no se termina fácilmente con uno mismo, entre otras razones porque en cada uno hay vástagos de alguna tradición y retoños del porvenir, y como máximo suicida, porque
En el fondo del ataque al lenguaje siempre nos encontramos con el rencor contra su fuente, la vida, y por lo tanto con la pulsión de muerte. Entonces busca otros programas, otras tácticas en la pelea por la propiedad del lenguaje. Así, por otro lado, el autor reconoce una infraliteratura, la agrupación de, cito, diferentes narrativas deliberadamente mal escritas antiartísticas que parte de la convicción de una sintaxis brusca y lisiada puede ser sincera y una frase bien construida un mero disfraz. El problema que le señala esta táctica es que los usos vulgares de la lengua de colectivos relegados o sectarios implica caer en estereotipos que le quitan individualidad a la escritura, ya que, cito, si quisiera hablar en su nombre inalienable, reivindicarse autónomo, también debería destruir ese lenguaje de intercambio, dado que en el Parlamento Global de la prosa de Estado relucen la cursilería, la agresión, la guarangada y el error. Por último, el escritor distingue una hiperliteratura, cuyos narradores, cito, exacerban la escritura mediante tropos, relativas y cláusulas prolongadas, siembran asonancias y digresiones y arrastran todo lo que la frase vaya alumbrando, pero sin perder nunca las concordancias ni resignar la certeza de la sintaxis, hasta volverla sobrenatural a fuerza de escrita. Contra la demencia lógica de la prosa de Estado, la hiperliteratura enloquece la narración de sí misma. Si bien esta táctica la considera, cito, menos enconada e ilusoria y más ardua, también señala un reparo. Por momentos parece como si la sobreabundancia, en vez de expandir paulatinamente la visión, de ser vehículo para buscar con cada añadido un nuevo enfoque, dilatara una vaguedad de la visión o disfrazara una inseguridad. De este modo, para Marcelo Cohen, contra la paraliteratura de la prosa de Estado, la posibilidad de la verdadera literatura estaría en otra opción, la suya, que implicaría, cito, incorporar a los relatos la carga aseverativa de la gran poesía, empezando por la palabra plena y afirmativa. Escribir como insumisión al civismo místico, a la presunta novedad de la noticia, y a una prosa de Estado que, en su suficiencia abarcadora, encandila la mirada. Agitar la lengua, apostar al matiz, en tanto necesita estilo, esto es, decisión sobre la diversidad, la complejidad, la relación y el orden de los elementos de la frase, en tanto estremece la fijeza del mundo, pero también sacude el que matiza. El proyecto literario del autor al publicarse el ensayo ya contaba con 22 años desde su segundo comienzo con la novela El país de la dama eléctrica y se encauzaba en la exploración del mundo del delta panorámico a partir de los cuentos Los acuáticos, pero que ya planteaba su extensión en novelas anteriores como Insomnio. De acuerdo a las categorías expuestas en el ensayo sobre prosa de Estado, en la novela tanto Haddad como Hildebrandi, cada uno con su estilo, formarían parte del conglomerado de discursos hegemónicos de Kramer, junto con los anuncios ambulantes que algunos pobladores visten para sobrevivir, los informes de los espías para cada habitante lleva la rastra, los discursos del alcalde de turno y las promesas de Orlando Chaluquián, el líder del complot que le ofrece ser su portavoz. En el mercado de bienes simbólicos en ruinas de esta ciudad, el protagonista vende su escritura con la convicción de que puede ofrecer una opción frente al estilo de su competidor. Sin embargo, su amigo y el narrador desestiman su postura, ya que la enfrentan a la escritura del empecinado, sus grafitis que desafían a las autoridades que se afanan en limpiarlos. Si Ezequiel se amarga pensando que también, cito, podría haber hecho lo mismo que él, es porque entiende que con Tadeo, que esa escritura rompe con las opciones que el mercado establecía y anuncia, profetiza un cambio. No se trata de cambiar la situación de la ciudad, ya que el complot es desestimado por los personajes y derrotado por los ejércitos sitiadores, sino por la propia actitud. Haddad, en su aventura y en sus lecturas, empieza a comprender el planteo del húngaro y de los grafitis. Cito, que improvisara, le había estado diciendo que no fatalmente tenía que venderle el alma a Chaluquián, pero también que la fantasía no respira bien con las transacciones, pero sobre todo que le ponga cascabel al tiempo. En Kramer, luego de la catástrofe, parece no haber lugar ni para la infraliteratura ni para hiperliteratura, pero sí para el anhelo romántico de una escritura lejos de las transacciones. Así el protagonista que estaba, como casi todos en la ciudad, perdido, detenido en el vacío, encuentra con Selma una intimidad posible, con Ailina, la niña con la lengua particular a quien adopta, y con Osvaldito, una familia y un proyecto de escritura, que no niega lo anterior, pero que buscará conectarse con aquellos grupos que parecen resistir a la prosa de Estado, por ejemplo a partir de las canciones en un concierto de rock, es decir, con los derrotados del calendario, tipos que, antes que él, iban a sobrevivir aliados a un tiempo propio.
Si el afán económico convirtió a Kramer en un espacio y un tiempo vacíos, la apuesta de Ezequiel es, por fin, ponerse en movimiento, accionar el tiempo. Para concluir, en Insomnio, la tematización del mercado simbólico se realiza desde las características del relato posapocalíptico, en tanto también se encuentra en ruinas luego de la catástrofe ambiental. En la novela casi no hay productores, pero también está en crisis la prosa de Estado, que sería uno de los agentes más poderosos del mercado simbólico, con lo cual se manifiestan también discursos contrahegemónicos, como las letras de rock o los grafitis, en la medida que se deposita la posibilidad de cambio en sus productores, los jóvenes, es decir, aquellos que pueden dinamizar el mercado ofreciendo nuevas mercancías. Que el arte, la literatura sean también una mercancía no parece ser un problema en la novela. La salida es que sus producciones cancelen la espera, se consagren al futuro. Muchas gracias. Muchas gracias y vamos a proceder entonces a la última ponencia para cerrar esta mesa de literatura argentina. Dos medias argentinas en una línea de frontera. El presente trabajo establece su basamento en la recepción de la tragedia Medea de Eurípides en dos piezas de la literatura argentina. Para ello, retomaremos el concepto de recepción de Martin Duport de 2012, en que los estudios de recepción se fundamentan en la reciprocidad y en la relación dual entre culturas, textos y contextos que involucran al lector en la apropiación de la obra aprendida como reelaboración dialógica de un texto griego y su mito desde el presente. En este sentido, abordaremos el personaje mítico de Medea en la frontera de David Cureses, 1964, y en Patrón de Abelardo Castillo, 2018. Con el propósito central de ahondar de qué manera dichas obras actualizan a Medea como personaje femenino anclado en la violencia de un territorio. Durante el transcurso del siglo XIX, el personaje de Medea ha llegado a cobrar una dimensión particular, pues aparece como víctima de condiciones socioculturales y políticas, entendidas de un modo muy opuesto a la tradición antigua, que la mostraba principalmente como un ente teratológico, maléfico, vengativo y justiciero. En consecuencia, los siglos XX y XXI encuentran en ella a una mujer despojada que está perdiendo todo: familia, esposo e hijos, y entienden que el filicidio no está provocado solamente por el deseo pasional de venganza ante la violencia traidora del que abandona, tal como parece enfatizar la tragedia griega, sino también por otros móviles, como la liberación que a través de la muerte opera la madre a fin de evitar que sus hijos padezcan el igual destino de desposeídos. La forma prioritaria de violencia que el mito de Medea plantea en estas obras se formula en particular a partir del territorio, esbozado en una frontera, una línea divisoria, palpable e invisible. Si nos detenemos en el campo semántico de violencia, esta aparece como un desborde, una fuerza extrema, excesiva, inseparable de lo humano, en la que el furor, el padecimiento, la desesperación, la locura se hallan involucrados. Liddell Scott ya ha dado cuenta del término hibris como sinónimo de violencia. Al mismo tiempo, tendremos en cuenta el concepto de territorio, territorium, que entendemos es un término que se acerca a región, que se relaciona con la construcción del espacio y que involucra indisolublemente la noción de borde o de límites. Y si hacemos alusión a límites, entonces, es necesario remitirnos al concepto de frontera. En esta línea, Newman enfatiza que la frontera es un área indefinida, siempre entre bordes y entre mismas líneas. Este concepto móvil propone una demarcación sociocultural, geográfica, etnográfica, económica, política, religiosa, simbólica, etc. Comenzamos por la frontera, la tragedia en la que Cureses ha querido dialogar con la idiosincrasia de los griegos desde la dimensión argentina de la Pampa y desde la realidad de la conquista del desierto enclavada en el siglo XIX. No es casual que esta pieza en dos actos inserte a modo de epígrafe el intertexto euripidio en castellano, extractado en un primer momento del verso 96 del prólogo a cargo de la heroína y luego nos remita a los versos 358 a 364 de la antiestrofa primera. En ellos, el autor griego hace alusión al presente y al porvenir terrible
inhóspito de la filicida. Son estos mismos rasgos terribles de mujer aporética, sin salida, los que enfatizará Cureses. A su vez, la titulación del drama argentino se corresponde con la separación de sus pobladores, al norte los cristianos e indígenas al sur. Bárbara, su protagonista, perfila de alguna u otra manera y en las distintas ambientaciones escénicas los rasgos salientes de la mujer euripidia, la apátrida, la bárbara y la hechicera. Ella será la indómita cuyo nombre emula su condición de extranjera, de mujer expósita, marginal, en inferioridad de condiciones con respecto al conquistador blanco. Esta extranjería es la que deviene por estar inserta en uno de ambos lados de dicha frontera. Ahora bien, mientras que en la obra griega la frontera se manifiesta en un primer análisis entre dos espacios geográficos, Cólquide, Corinto, que devienen en el antagonismo de dos culturas, en el drama argentino, la línea divisoria está establecida en la Pampa, dentro del mismo territorio nacional. Es decir, dicho antagonismo resulta ser visceral, propuesto desde el interior del trazado geográfico-político de la Pampa y que por eso mismo la fuerza simbólica de la cultural adquiere aún mayor preponderancia. Recordemos que en la tragedia griega, el coro, en los versos 433-439, hace alusión al camino surcado por Medea desde su casa paterna hacia la tierra de Corinto. En la obra argentina, esa demarcación es palpada especialmente en el diálogo que sostiene la India con el hombre blanco, el coronel Ordóñez, transposición de Creonte, vértice de civilización, soporte y ejecutor de actos barbáricos, como es el decreto de destierro para Bárbara, al decir de esta: malos pasos trae la civilización que acorrala al indio hasta ahogarlo y levanta esa frontera definida por la India como una pared de sangre. Página 18. En esta protagonista, como en la Euripidia, el destierro que le sobreviene constituye una de las formas de pérdida de identidad y, por consecuencia, de quedarse fuera del mundo. En Eurípides, Medea abandonó y traicionó a su patria por Jasón, quien resultó ser un desterrado, pues no le fue permitido acceder al trono de Iolcos, y por ello corrió la misma suerte que la colquidense hasta el arribo a Corinto. De modo similar, en Cureses, el capitán Jasón Ahumada también parece haber olvidado su pasado inmediato entre los indios, cuando fue abandonado por los suyos, y aunque nunca pudo asimilarse a estos bárbaros, a los que anteriormente combatió, sin embargo, comandó la tribu en función de cacique, entronizado por Bárbara hasta su regreso al cuartel. En aquel entonces era un híbrido, especialmente si tenemos en cuenta que las relaciones entre blancos e indios no solamente estuvieron definidos por la guerra y los enfrentamientos. La inminente expulsión de la India de su propia tierra y el intento del capitán Ahumada de quedarse con los hijos de ambos, a fin de educarlos cristianamente, provocarán la protagonista otra frontera, el filicidio. Si bien la mujer euripidia en los versos 1244-1246 decide matar a sus hijos como un acto contestatario de venganza por el abandono y por la traición, esta mujer argentina mata como recurso extremo para salvar a sus hijos antes de entregarlos a sus enemigos. Lejos de la instrumentalización de la espada, la India bárbara decide ahondar en sus conocimientos féricos, los mismos que perfilaron su fama. Solo unas hojitas, nos dice, los cachorros tomarán su jugo, quedarán dormidos para siempre. Esa es su salvación. Página 71. Entonces, los hijos de Medea y de Jasón deben enfrentarse a la muerte. La génesis de ese filicidio radica en la frontera geográfica cultural que se postula en un conflicto identitario, pues se torna insoportable pensar que sus entrañas estén inmersas en el mundo blanco, civilizado, cristiano, y que esos hijos lleguen a erigirse luego en los conquistadores de esta tierra de pertenencia, simbiosis del mismo conquistador que la aniquiló. Al decir de Bárbara: crecerán lejos de esta pampa y cielo y se olvidarán de mí. Tendrán hijos cristianos, serán soldados para destrozar lo nuestro hasta agotar la sangre. Página 70. Consecuentemente, en esta obra la protagonista intenta fallidamente la sutura de dos mundos, imposible de concretar, pues se erigen en fronteras irreconciliables, como así también resultan irreconciliables los personajes que pertenecen a cada una de ellas. Desde el mismo interior de la Pampa argentina hallamos una frontera trazada en un género diferente al de la tragedia y en interacción dialógica con ella.
Se trata del cuento Patrón de Abelardo Castillo, cuyo macroespacio geográfico de la Pampa Argentina se inserta en la particularidad del campo y su microespacio se halla delimitado por el Cerro Patrón y por la estancia La Cabriada, posesión del protagonista Antenor Domínguez. La línea de frontera aparece delineada por la violencia ejercida por un patrón sobre su esposa Paula, inmersa entre un lado y otro del alambre, tensado por las manos de Antenor. En el momento de concertado el matrimonio, la joven pierde su lugar de pertenencia en el puesto que compartía junto con su abuela, una nodriza al modo griego, y pasará a formar parte del territorio de la vieja casona que domina el amo. Por ello hallamos en Paula a una mujer despojada, a pesar de que habita la misma tierra que su esposo. La crueldad sin límites de un hombre mayor y el sometimiento de su joven esposa derrama en el título de la obra que recae sobre la delimitación de la función del hombre como patrón y estanciero y no sobre el personaje femenino claramente obliterado. La irradiación de la violencia masculina parecería afianzarse por la posesión del territorio. Así como en la tragedia griega Jasón toma posesión del preciado Bellocino y con él a la bárbara Medea, el capitán Jasón Ahumada conquistará a la India bárbara y a su territorio. De manera similar, Antenor tomará a Paula. Cuando el narrador nos dice, no la consultó, la tomó, del mismo modo que se corta una fruta del árbol crecido en el patio, la cortó. Página 135. A diferencia de las otras mujeres, Paula debe asumir el imperativo de la descendencia. Así afirma Antenor. Todo lo que quiero es mujer en la casa y un hijo, un macho en el campo. Todo va a ser para él, ¿entendés? Y también para vos. Pero andá sabiendo que acá se hace lo que yo digo, que por algo me he ganado el derecho a disponer. Página 135. Ahora bien, desde el espacio que habita Paula ha sido cercado una tranquera y un alambrado. Si bien estos elementos campestres permitirían comunicar estos espacios, el afuera del campo y el adentro de la estancia, ello no es posible, pues la mujer comienza a afianzar una frontera a raíz de su condición matrimonial. En el momento en que sobreviene la degradación de Antenor, reducido a la postración a causa de una embestida de un toro, se opera un cambio de situación que metamorfosea a la mujer en un ser vengativo implacable, rasgo este último que la asimila a la mujer del hipotexto euripidio. A partir de entonces, el hombre solo puede ver el campo y el vientre hinchado de su mujer, las dos únicas posesiones sobre las que ella prácticamente no tiene incidencia, ni sobre las que puede ejercer su autoritarismo. Contestataria a las afrentas verbales y corporales recibidas por el hombre en el tiempo pasado, Paula, en el presente de la acción, ha decidido parir sola en el dolor, y en ello hallamos cierta alusión a los versos 250-51 de la heroína Euripidia. Una vez que ha dado a luz, la mujer decide la venganza en el abandono de ambos, padre e hijo. Este castigo será cumplido cuando Antenor vea morir en sus manos al recién nacido, único propósito de su matrimonio. Paula, al igual que Bárbara, no ha dubitado ni se ha manchado las manos con la sangre del niño, tal como sucede con la protagonista Euripidia. El sulky opera como instrumento de escapatoria, símil de carro alado clásico con la impronta de la Pampa Argentina. La joven, presumiblemente, habrá consumado el filicidio en primer lugar y el asesinato por abandono de persona en su esposa en segundo lugar. Entonces, esta mujer asume un acto de violencia final como consecuencia de los múltiples actos de violencia a la que estuvo sometida por parte de su marido y patrón. Finalmente, las mujeres protagónicas de las obras seleccionadas a partir de la Medea Euripidia se erigen en mujeres despojadas que pierden su territorio. La violencia se delimita en una frontera entre Cólquide y Corinto, como en el interior de la Pampa Argentina entre blancos e indios y entre el puesto y la estancia cercados por un alambrado. Los personajes femeninos violentados asumen contestatarios el filicidio como una manera de liberar a sus hijos. Bien, muchas gracias. Ahora sí, pasamos, si les parece bien, en estos minutos que nos quedan, estos 15 minutos que nos quedan, si hay alguna pregunta entre los expositores, si hay alguna pregunta en... Muy bien, me dicen que no en YouTube. Si hay alguna pregunta para Zulina Carolina o para Marcelo Moschietti, entre ustedes, hacia nosotros, podemos abrir el diálogo. No sé si estarán conectados. Ahí estamos, ahí está, ahí nos vemos por pantalla.
Ahí estamos, perfecto. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna pregunta entonces? Carolina, Marcelo. No, por el momento, bueno, yo estaba atenta a ver si aparecía alguna, pero muy interesantes las exposiciones, no tengo preguntas. Marcelo, ¿tenés alguna pregunta? Gracias. Quería mínima preguntarte a vos si es que estabas investigando algunas otras obras más o solo te habías enfocado a estas. No, varias obras, desde el mito de Medea de Eurípides, desde la tragedia y el mito anterior de la tragedia de Eurípides, Medea de Eurípides. Mi investigación está en la recepción de las Medeas argentinas. Es decir, hoy hablábamos con una colega que está acá presente, que hay muchísimas obras de la literatura argentina que recepcionan a Medea. Yo me dedico especialmente a las que abordan el tema de la violencia y el territorio. La violencia desde y a partir del territorio, que son unas cuantas. Al menos tenemos 10 Medeas que están en esa tesitura. Es un trabajo que sí me ha llevado muchos años, que estoy sistemáticamente hablando de Medea de Eurípides y la recepción en Argentina desde el año 2008. Bueno, y por eso justamente esta misma línea de frontera, ¿no?, en este trabajo. No sé si más o menos te he respondido, Marcelo. Sí, está bien. Es un poco eso, de a ver qué productividad tenía el texto entonces, porque por lo que señalás es bastante amplio. Sí, y también acotado, porque depende de qué Medea estemos hablando para poder insertarla, digamos, desde la perspectiva, desde la línea de la recepción y desde la perspectiva de la violencia y del territorio y el filicidio, ¿no? Y de qué manera se desencadena el filicidio. Salimos de la imagen que tenemos de Medea de Eurípides, una mujer violenta, vengativa, monstruosa, siempre monstruosa, que mata a sus hijos por venganza de la traición del hombre. Ahí ya nos apartamos de esa idea, de esa imagen, y ya vamos viendo otras situaciones, otras Medeas, en donde no se trata simplemente del filicidio como un acto de venganza contestatario, sino simplemente como en el caso, el más claro es el de La Frontera, de Cureses, de 1964, como una manera de liberación, la muerte como liberación, que es un principio netamente griego, pero que a su vez perfectamente circunda la literatura argentina, especialmente cuando hablamos de la conquista del desierto, ¿no? Especialmente a partir del trabajo de crónicas. El no lugar, ¿sí? Y el tema de la frontera que se da en el mismo territorio nacional, ¿no? Eso es lo que causa muchísimo interés, ¿no?, en los críticos, porque hablamos de una frontera en la misma pampa argentina y un no lugar, ¿no?, una expulsión de una india en la pampa argentina, ¿sí dónde? Una expulsión de una mujer aporética, es decir, no tiene salida, no puede volver, porque traicionó a su patria, traicionó a los suyos, a los indios, no puede volver a la indiada, pero tampoco pertenece a las márgenes del territorio cristiano, porque es una india, y sus hijos son mestizos, no son ni blancos ni indios. Entonces esos no lugares, ¿no?, en donde se circunscriben los hijos, aparece la visión del filicidio, ¿no? Ya no es contestatario, no es vengativo, cambia, ¿no? Cambia la mirada, la perspectiva, preponderantemente en Cureses. Y de alguna manera también lo retoma Patrón, de Abelardo Castillo, en un cuento, ¿sí? De alguna manera. Sí, estaba pensando cuando te escuchaba en la versión que hace
la reescritura que hace Marechal de Antígona, un poco me pareció que también remarcaba, o mejor, que cuando vos señalabas este espacio particular, que en Marechal un poco aparecía también esa cuestión, o sea, justamente a partir de la traición a la patria, que en Antígona podemos leer más explícitamente, ¿no? Exacto. De hecho, Cureces seguramente se inspiró en la obra de Marechal. Es probable. Es muy probable. Y es más, con respecto a Medea, al personaje mítico de Medea, es casi seguro que esta sea la primera Medea argentina, la de Cureces, ¿sí? En cuanto a tragedia, ¿no? En cuanto al género tragedia. Es muy probable que sea la primera obra, sí. Y claro que estaba ya deambulando el mito de Antígona con esa concepción muy hegeliana, ¿no? De el conflicto entre la ley del Estado y el conflicto familiar. Eso se circunscribe perfectamente en la obra de Cureces, perfectamente. Es decir, que retoma los conceptos tanto del mito griego como los conceptos que circundan el territorio argentino, especialmente en la concepción de la mujer, que también Marechal ha dado una perspectiva muy clara con respecto a la condición de la mujer. Sí. Las dos Medeas que abordaste en este trabajo, de alguna manera son víctimas que se convierten en victimarios. Perdón. Para que lo escuchen los chicos, perdón, en pantalla. Ahora sí. Ahí vamos. Las dos Medeas que abordaste en tu trabajo son víctimas que se convierten en victimarias. Claro. En las otras que has trabajado, ¿es lo mismo? Prácticamente sí. En la Medea de Schumann, hay varias Medeas, las voy a enumerar: la Medea de Schumann, la Medea de Moquegua, de Salvaneschi, Villa Medea, que es un cuento también, de Mittelmann, Patrón de Abelardo Castillo, se me está escapando una Medea, Alves, La hechicera. En todas ellas, que están circunscriptas en el territorio argentino, hay una clarísima demarcación de la violencia sobre la mujer. Hay una pérdida importante de territorio, una desterritorialización que sufre la mujer como consecuencia siempre de la traición del hombre, pero que después se subsume en una violencia mayor, que es la violencia del filicidio, ¿no? Como ente teratológico justiciero que hallamos la Medea de Eurípides, la retomamos exclusivamente en La hechicera de Alves. Es decir, que Alves retoma prácticamente, es más, las mismas secuencias de la Medea de Eurípides aparecen diagramadas en la Medea que es La hechicera de Alves. No se aleja del paradigma mítico. Sí lo hacen las otras obras, perfectamente, pero en todas las otras obras, incluso en La hechicera, se marca el no lugar, la pérdida del territorio de la mujer y la falta de identidad que ello conlleva, junto con los derechos de ciudadanía, que esas son las condiciones que atravesaron a la Medea de Eurípides. No solamente la venganza por la traición del hombre, sino los derechos de ciudadanía perdidos, porque no son ciudadanas de ningún lugar, porque están insertas en un no lugar, en un vacío, ¿sí? El paradigma cólquide, Corinto, en Medea de Eurípides, en ese antagonismo entre dos culturas, se aviene perfectamente en las Medeas de la literatura argentina. En el caso de Schumann se da dentro del entramado del territorio nacional. En el caso sí de la frontera de Cureces, en la Pampa argentina, pero el territorio está disputado entre blancos e indios. En el caso de Patrón estamos dentro del territorio de la Pampa, pero sin embargo la frontera la marca el lugar que habitaba el puesto de estancia, ¿no? Hija de un puestero, y la gran casona y el alambrado de por medio.
En el caso de la Medea de Alves, que es la hechicera, que se desarrolla perfectamente en el Tucumán colonial, justamente se da entre los españoles, la frontera, en el territorio entre los españoles conquistadores y los pobladores, digamos, que habitan el territorio nacional. Y ahí también hay otra frontera entre los indios buenos que obran por favor divino, porque estamos hablando de la Inquisición en el Tucumán colonial, y aquellos indios maléficos, como va a ser considerada Medea González, es decir, la hechicera de Alves. En Moquegua aparece la Medea de Moquegua, en Salvanesque aparece la misma demarcación, es decir, una mujer que habita Moquegua, que deja su Moquegua natal, que es un poblado a 280 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, frente a la gran urbe, ¿no? Entonces, esos territorios violentados siguen apareciendo. No sé si más o menos pude contestar y englobar la pregunta. Si hay alguna otra pregunta, que ya estamos sobre el término. Tenemos unos 3 minutitos más. Muy buenas las exposiciones de Carolina Zunina, muy interesantes. La de Marcelo Moschetti, con quien estamos trabando diálogo por pantalla. Si no hay entonces más preguntas, damos por finalizada esta mesa de literatura argentina. A todos ustedes, los presentes y los presentes virtualmente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Carlos, gracias.